Pues en esta mañana noto faltar algunos hermanos y amigos que sé que están ausentes, que han empezado ya en cierta medida pues este tiempo de vacaciones, de verano, en el cual pues unos y otros vamos a ir saliendo, vais a poder salir. Aquellos que tienen más posibilidad económica podrán ir más lejos. Aquellos que tenemos menos posibilidad económica nos quedaremos más cerquita, como algunos que han estado cerca estos días y han venido para estar al culto. Pero bienvenidos a todos y damos gracias a Dios porque en esta mañana Él tendrá algo que decirnos. Pues vamos a ver esta segunda carta de Timoteo. El título que he puesto es «No nos ha dado Dios espíritu de cobardía». Y es extraído de un versículo que aparece aquí, del que hemos leído. Esta carta fue escrita por el apóstol Pablo, al joven Timoteo. Muy bien. Ahora, ¿sabéis qué es la última de las cartas que Pablo escribió? Pues esta es la última de las cartas que Pablo escribió, precisamente ni más ni menos que a Timoteo. Viene a ser como el testamento final, su testamento último. Así que, en cierta medida, estamos leyendo las últimas voluntades del apóstol. Estamos leyendo aquellas últimas palabras que el apóstol dejó escritas en su último testamento. Y yo me preguntaba qué escribiríamos nosotros, qué escribiría yo en los últimos momentos, los últimos años, el último tiempo de nuestra vida. ¿Qué escribiría? ¿Qué sería lo último que escribiría? Quizás serían deseos para nuestros hijos, o familiares, o amigos. Al fin y al cabo, Pablo es lo que viene a hacer, Escribe ni más ni menos a Timoteo, que para él era como un hijo. Es decir, que escribe los últimos testamentos, las últimas palabras, su testamento final, a un hijo, porque para él se nos comenta que Timoteo era como un hijo. ¿Qué le desearíamos nosotros a nuestros hijos? Bien, pues si leemos esta carta que estamos leyendo, últimas voluntades del apóstol Pablo, hoy empezamos con el primer capítulo. Durante este tiempo de verano, algunos domingos, vamos a seguir con el resto de la carta, para no quedarnos a medias, para saber el contenido final del libro, del testamento. Al final, seguramente, pues Pablo dirá, pues mira, a Menganito le entrego mi capa, a Sutanito le doy mis zapatos, a Menganito le regalo mi casa y al otro mis propiedades. No tenía casa. Bueno, pero tenía otras cosas que dar el apóstol Pablo y es lo que hace en este escrito. La carta está escrita desde un calabozo, desde el calabozo en Roma, ni más ni menos. Pablo tenía aproximadamente unos 60 años de edad y estaba preso ni más ni menos por la fe en la persona de Jesús de Nazaret. Él había sido preso por su fe. Estaba en un calabozo, preso por la fe en persona de Jesús. Jesús, aquel que había sido ejecutado en una cruz por declararse ni más ni menos hijo de Dios. Aquel que no abrió su boca ni se defendió ante las acusaciones que recibió. Aquel que no había cometido delito alguno. Aquel que se dio a sí mismo por pagar por nuestra deuda, que todos tenemos delante de Dios. Porque todos nosotros somos pecadores. Todos hemos infringido los mandamientos de Dios. ¿Quién no ha mentido alguna vez? ¿O quién no ha engañado en alguna ocasión? Por no decir quién no ha robado o ha tenido malos pensamientos o malas intenciones. Todos hemos infringido los mandamientos de Dios.
Y Pablo depositó su fe en Jesús. Le reconoció como su Señor. Vivió para Él y ahora, por esa consecuencia, estaba dispuesto a morir por la fe. Estaba encarcelado, dispuesto a morir por su fe en Jesús. Podríamos preguntarle a Pablo, ¿pero vale la pena? ¿Vale la pena morir por una fe? ¿Por la fe en Jesús? ¿Estaríamos dispuestos? ¿Estarías tú dispuesto a morir por fe? Cuando reconocemos y nos damos cuenta y abrimos estos ojos espirituales que solamente Dios nos puede dar y vemos lo que Jesús llegó a hacer, Dios mismo lo hizo por cada uno de nosotros. Y esto, sin duda, nos da un valor incalculable, estar dispuesto a morir por la fe. Y esto solamente se consigue, o Pablo lo conseguía, o lo podía conseguir, o nosotros podemos conseguir si tenemos presente que no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. No nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. Bueno, pero volvamos a este texto que estamos viendo. Decíamos que escribe sus últimas voluntades a un hombre que conoció en la ciudad de Listra. Timoteo, en aquella época, tenía aproximadamente unos 15 años. No sé si hay alguien de aquí con 15 años. ¿Hay alguien de aquí con 15 años? Claudia, 15 añitos. Vicente Maestro, te estás pasando, ¿eh? Muy bien. Pues Pablo conoció a Timoteo aproximadamente cuando él tenía un joven, unos 15 años, ¿eh? Su padre era griego y su madre, Eunice, era judía, convertida al cristianismo. Esto lo podemos leer en Hechos, capítulo 16, versículo 1. Y fue un privilegio para Timoteo el que su madre y su abuela, que se llamaba Loida, muy bien, su madre Eunice y su abuela, que se llamaba Loida, le enseñaban las escrituras desde pequeño. Las escrituras antiguas, del Antiguo Testamento, los manuscritos antiguos, la ley, la Torá. Nosotros tenemos ahora mucha más palabra de Dios, más revelación. Pero él ya desde pequeño, tanto su madre como su abuela, les enseñaban las escrituras. Y esto produjo en él unos deseos de ser misionero. Así que con 15 años, Claudia, quería ser misionera. Quería ser misionero. Así que esto también nos es una lección más para nosotros. Nosotros no sabemos, ni mucho menos el alcance que tiene, que podamos traer a nuestro nieto, como Tere, al nieto que se llama Jordi. Molt bé, Jordi, que bon nano és, que bé que se porta. Pues bé, no sabemos el alcance que tiene el que podamos hablar a nuestros hijos, a nuestros nietos, ya desde su más tierna infancia. Al fin y al cabo, el texto dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Así que Timoteo fue un discípulo de Pablo, y Timoteo acompañó a Pablo en viajes misioneros, viaje misionero. Ahora Pablo, en esta carta, expresa de cierta medida su gratitud a Dios y los deseos de verle pronto. Dice en estos versículos del 3 en adelante de 2 Timoteo, capítulo 1, dice, doy gracias a Dios, el cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti, de Timoteo, en mis oraciones noche y día,
acordándome de tus lágrimas, siento deseo de verte para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Por eso te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Como un padre a un hijo se acuerda de él. Primer punto. Vemos que se acuerda de su hijo. Se acuerda de aquel joven, como había estado acompañándole en el campo misionero. Tiene deseos ardientes de verle, de abrazarle, de estar con él. Y también, por otro lado, reconoce su fe, la fe que él tiene, la fe que adquirió desde muy jovencito. Pablo, en cierta medida, dice, bueno, hemos recorrido juntos un largo camino. Hemos luchado. Hemos sufrido, sin duda. Pero Timoteo le dice, tenemos que seguir. No podemos pararnos. Tenemos que seguir. Y le dice, ¿me permites que te dé un consejo? El versículo 6, por eso te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Cuántas veces nos sentimos desfallecer, verdad? ¿Cuántas veces nos desanimamos? ¿Cuántas veces necesitamos una palabra de ánimo, de estímulo, de aliento? Seguir adelante. Seguir adelante. Ante las dificultades de la vida, los problemas de cada día. Qué bueno es oír una palabra que nos conforte y nos consuele. Dice, mira, Timoteo, no dejes que se apague el fuego que hay en ti. No dejes que esa llama que ardió un día en ti se apague. No dejes que languinezca, que merme. Avivar significa literalmente añadir combustible. Antiguamente en los trenes de fogones de leña, de carbón, había que ir avivando el fuego para que aquella locomotora funcionase, fuese más deprisa. Y precisamente cuando venía una subida, cuando se acercaba una subida, una pendiente, para pasar alguna montaña, los carboneros, los fogoneros de aquel tren debían de avivar de antemano el fuego ante las dificultades que aquella locomotora iba a tener, para que tuviese la suficiente fuerza para subir aquella difícil montaña. Así que Pablo aconseja, permite que te aconseje, que avives el fuego. Que avives el fuego que hay en ti. Soplar para que las brasas produzcan llamas es avivar. Los problemas de la vida tratan de apagar nuestra fe. Podemos decirnos, ¿para qué luchar, no? En el caso de algunos matrimonios, pues, ¿cuántos matrimonios dejan de luchar? El día a día. No saben que cada día hay que mantener esa llama encendida. A pesar de 20, 30 años en que estemos juntos, tenemos que seguir avivando esa llama. No vaya a ser que nos pase como aquel marido. Había un marido que su mujer le insistió tanto y tanto que fuera al psicólogo. Tenemos que ir al psicólogo. Ya que siempre aquella mujer estaba algo deprimida.
triste, cansada, sin ánimos, desilusionada. Y después de explicar a su marido su problema, al final consigue de ir al psicólogo, un psicólogo matrimonial. Y le dice al psicólogo, bien, al marido, el psicólogo le dice al marido, bien, ahora que he escuchado ya el problema de su mujer, en que está pues deprimida, desilusionada, mire, póngase usted en pie. Póngase uno enfrente al otro. Usted, marido, abrace a su mujer. Pero más fuerte. Achúchela. Dele un beso. Dele otro más. Muy bien. Pues ahora esto cada día. A lo que el marido contesta, oiga, que yo estoy muy ocupado y no puedo venir cada día aquí a la sesión. A lo mejor un día a la semana. Hay que avivar el fuego. El fuego que hace, el calor que hace, No sé si tenéis calor vosotros o no. Muy bien. Tenemos que luchar en la vida. Y en el caso del trabajo, pues hay algunos que decimos, uy, si tú conocieras a mi jefe. En el caso de los hijos, ya no puedo más con ellos. En el caso de alguna enfermedad, solo me faltaba esto. Y en el caso de la fe, es que no puedo confiar en nadie. El apóstol aconseja a renovar, a avivar el don que Dios ha puesto en ti, le dice. Que un día tuviste de creer como un niño, como un joven, de tener esa fe como un joven. Y ahora, ¿y todo esto por qué? Pues ni más ni menos porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Grábalo en tu corazón. Grabémoslo en nuestro corazón. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Dios no me ha dado un espíritu de cobardía. La cobardía implica falta de espíritu para afrontar las situaciones peligrosas y arriesgadas de cada día. Todos atravesamos por ellas. Pero la cobardía implica falta de espíritu. Y la palabra dice que Dios no nos ha dado ese tipo de espíritu. Al contrario, dice el texto, el versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios nos da espíritu de poder. Dice que estaban todos los apóstoles reunidos en el aposento alto, cuando de repente, dice en Hechos, capítulo 2, cuando de repente vino sobre ellos un espíritu de poder. Capítulo 2 del libro de Hechos. La palabra de Dios nos dice en este pasaje, versículo 1, dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Se cumple la promesa hecha por el mismo Señor Jesús, cuando dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo,
Y me seréis testigos en Jerusalén. Versículo 8 del capítulo 1. Recibiréis poder. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibiréis poder, esa palabra, dinamis, en griego, que viene de la palabra dinamita. Es la misma que Pablo utiliza para hablar a Timoteo. Poder, para obrar de una forma que no estamos acostumbrados a enfrentarnos. Nosotros siempre intentamos pues usar el poder de nuestra capacidad. Buscamos soluciones humanas ante las dificultades por nuestras propias fuerzas. Pero el poder que nos capacita el Espíritu es un poder especial. Es cuando no actuamos nosotros, sino que actúa Dios en nosotros. Es cuando permitimos el que nosotros no actuar, para que sea Dios el que actúe en nosotros. Así que Dios nos ha dado espíritu de poder y de amor. Hay una frase que dice: el amor todo lo puede. Es una frase que hemos leído, hemos oído. El amor todo lo puede. Y la verdad es que conocemos historias que nos hablan de actos realizados por amor. Por amor, pues, una madre es capaz de dar su vida por su hijo. Por amor, un padre es capaz de entregar un órgano a un hijo familiar. Por amor, hombres y mujeres dejan sus propios hogares para ir a ayudar a personas necesitadas en otros sitios. Por amor, pues médicos o profesionales van arriesgando sus propias vidas para sanar enfermedades o quizá ayudar también en tragedias o desgracias naturales. Hay muchas historias de amor. Y el apóstol Pablo en esta carta habla de que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, un espíritu de amor. En Romanos capítulo 5 y versículo 5 también describe esta idea del amor que Dios nos da. Dice Romanos, la palabra de Dios, capítulo 5, versículo 5, dice: porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. Si alguien expresa amor en alguna de estas medidas que hemos mencionado, es porque Dios ha puesto ese amor en el ser humano. Dios ha puesto el amor en el ser humano y lo puede manifestar de esa forma. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Ese amor que es capaz de mover montañas. En circunstancias difíciles, momentos pues cruciales, seguramente nos lanzamos a ayudar sin advertir el riesgo, el problema que vamos a tener. Pero lo hacemos y eso surge de nosotros. Surge porque tenemos el amor de Dios. El amor de Dios que ha puesto en todo ser humano. Pero además se nos dice que tenemos dominio propio. Y bueno, la verdad es que podemos valorar a personas que tienen poder, a personas que tienen amor. Pero yo creo que, yo personalmente valoro a personas que tienen dominio propio. ¿Cuán difícil es tener dominio propio? Si no, leed a Santiago, que nos habla un poco del dominio, el dominio que debemos tener, esa lengua bífida, escurridiza, que se arrastra por el suelo, de doble, venenosa,
el dominio propio. Callarse aún teniendo razón. Dominar nuestro carácter, controlarse. ¿Cuán difícil es? Puedo decir, yo tengo poder, yo tengo amor, pero ¿y dominio propio? ¿Cuán difícil es tener dominio propio? Dominio propio es la virtud de alguien que controla sus deseos y pasiones. La verdad es que tenemos infinidad de tentaciones. Tanto los jóvenes como los menos jóvenes, los mayores, tenemos infinidad de tentaciones. Y tener dominio propio. Hasta abstenerse de comer, si conviene. O dejar de comer para dar a otros. Según lo que nos dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2 y versículo 3, se nos dice que tenemos dos enemigos. Mirad. Entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, entre aquellos que andaban en la corriente de este mundo, vivíamos también nosotros en otro tiempo, andando en los deseos de la carne y haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Así que dominio propio es tener control de los deseos y de los pensamientos. Tener ese control de nosotros mismos. Sin dominio propio estaríamos a la merced de nuestros deseos y de nuestros pensamientos. La carne nos pide unas cosas y obedece a la mente. Pero Dios nos ha dado la capacidad de vencerlos o vencernos a nosotros mismos por medio del dominio propio. Nuestros deseos y nuestra mente debemos de controlarlos con el dominio propio. Y de ahí la importancia que Pablo da a Timoteo. Tienes que tener poder, tienes que tener amor, pero tienes que tener dominio propio. Controlar esos deseos, controlar esos pensamientos. El dominio propio nos permite decirle no al pecado, no a lo que nuestra mente piensa, no a los deseos de la carne. El dominio propio nos ayuda a hacer realmente lo que es correcto. Y bueno, Pablo pues sigue dándole ese consejo. Te aconsejo que avives el fuego que hay en ti, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Pero si Pablo aconseja esto a Timoteo hasta aquí, ahora le pide algo mayor. Dice la siguiente versículo 8, por tanto. Cuando encontramos esta palabra en la Escritura, esto implica que tiene continuidad de lo que anteriormente se ha escrito, se ha dicho. Mira, Pepito, no debes de pegar a tu amiguito. Por tanto, ves y pídele perdón. Pepito, como has sacado buenas notas, por tanto, te compraré una bicicleta. Así que Pablo le dice a Timoteo, si en ti está el fuego del don de Dios y el que te ha dado un espíritu de poder, amor y dominio propio, por tanto, no tienes otro remedio, por tanto, no tienes otra solución, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, dice el texto. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. Así que no te avergüences del Evangelio, de dar testimonio de aquel que creíste ya desde tu juventud. Dice que Él te salvó y te llamó. Él nos salvó, versículo 9, y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos.
pero que ahora ha sido manifestada en la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. De este Evangelio yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto. Pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito hasta el día final. Así que, por tanto, no te avergüences del Evangelio. ¿Quién nos salvó? ¿Quién te salvó? Cristo fue el que murió en una cruz. Él nos salvó de la ira venidera, del castigo que merecíamos. ¿Quién nos llamó? Fue Jesús. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Además, el texto de Pablo a Timoteo lo aclara perfectamente, que no es por nuestras propias obras, dice, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito, la gracia de Dios que es dada en Cristo Jesús. No es por nuestras propias obras o proezas, por nuestras buenas actitudes que podamos hacer o actos, hechos que podamos llevar a cabo, sino que fue por su gracia, por medio de Cristo Jesús. Y Pablo vuelve a enfatizar que y por quién él es predicador del Evangelio. ¿Por qué y por quién él es predicador del Evangelio? De este Evangelio yo fui constituido, dice. Y volvemos al principio, al título del mensaje. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Y lo grabamos en nuestra mente, lo grabamos en nuestro corazón. Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Por tanto, no podemos avergonzarnos del Evangelio. De ningún modo podemos avergonzarnos del Evangelio. No podemos negar lo que nuestros propios ojos vieron y oyeron. Nosotros hemos sido salvados, hemos sido llamados para predicar el Evangelio a todo aquel que quiera escuchar, a todo aquel que quiera oírlo. Así que el Señor nos ayude, nos dé poder, nos dé amor y nos dé dominio propio para su gloria. Que los bendiga. Amén, amén.